Bueno, buenas noches a todos los queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando y viendo a través de este video. Le damos gracias a Dios por poder una vez más estar compartiendo una palabra de Dios, compartiendo un mensaje de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Ya seguramente en el momento que vos estás viendo este video, muchas cosas han pasado este fin de semana, está terminando este fin de semana, domingo a la noche. Seguramente ya hemos avanzado bastante en esta semana de ayuno y oración, estos 9 días de ayuno y oración en la Iglesia Libres por Jesús, que hemos puesto como meta, como objetivo, nuestra santificación y consagración personal. Sabemos que Dios está llamando a nuestras vidas para traer un gran avivamiento a cada uno de nosotros. Ese avivamiento que es el despertar de la fe, el despertar del amor, el despertar de la pasión, enamorarnos nuevamente de nuestro Señor, de nuestro Salvador, como Dios nos hablaba el domingo a la noche, a los hermanos que estábamos orando en el templo, en el salón de arriba. En este momento estoy grabando desde la oficina y el Señor nos hablaba y nos decía que volvamos al primer amor. Y este es el objetivo, esta es la meta, porque sabemos que cuando nosotros volvemos al primer amor, muchas cosas cambian en nuestras vidas. Escuchaba esta semana también una meditación de un pastor que ya es querido para mí, se llama Jaime, es español y me llegan sus videos, él hace videos así todos los días, cortitos de 5 minutos, de 1 minuto, a veces son pensamientos más grandes, más profundos, de media hora, 40 minutos, pero esta semana decía Jaime Fernández Garrido, decía el enamorarnos de Dios, el volver al primer amor, hace que nosotros tengamos esa pasión que queremos compartir con otras personas. Y eso me confirmaba la palabra que el Señor nos había dado el domingo a la noche cuando estuvimos reunidos aquí arriba en el salón, unos pocos hermanos orando y adorando al Señor. El enamorarnos de Dios hace que nos despierta en nosotros una pasión hermosa, incontrolable, para poder compartir ese amor con otras personas. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Quiero compartir con ustedes esta sexta parte de la serie Somos Iglesia, esta parte número 6, que se llama La Misión. La Misión. Ustedes saben que, como dijimos el primer día, el Señor nos llamó afuera, que eso significa iglesia, llamados afuera, con un propósito. Ese propósito es básicamente doble. Es trabajar en nuestras vidas, formarnos, sanarnos, limpiarnos, purificarnos, hacernos a la imagen de Jesucristo, y ese trabajo dura toda la vida. No es que es unos minutos o es los primeros tiempos o los primeros años. Ese trabajo dura toda la vida. Y también el otro objetivo es enviarnos a hacer una tarea que es justamente la tarea es obtener una misión. Esa misión es compartir con otros lo que nosotros hemos recibido. Hoy vamos a ver, vamos a hacer base en algunos pasajes bíblicos que están justamente en los evangelios. Qué sorprendente que es ver, si leemos los evangelios, si estudiamos
el tiempo en que Jesús vino a este mundo, en el estado espiritual y decadente en el que estaba el pueblo de Israel. Pero como consecuencia de ese estado espiritual decadente, seco, sin la presencia de Dios, físicamente y materialmente se encontraban también en un estado deplorable. Enfermedades, subyugados por los romanos, ciegos espiritualmente y ciegos en cuanto a los conceptos de Dios, sin conocimiento de la palabra de Dios. Es impresionante cómo ese pueblo estaba totalmente seco, totalmente seco. Eso nos deja ver todos los evangelios, inclusive el libro de los Hechos. Por eso vino Juan el Bautista predicando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volver a Dios, como dice la palabra, preparando el camino para el Hijo de Dios, el Mesías, que vendría un breve tiempo, unos meses más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos el estado espiritual y social, económico, político en que vivía Israel en ese tiempo, vemos la tristeza que reinaba en ese pueblo, la tristeza que tenía esa nación, como un pueblo que Dios había levantado para que sea, para que tenga un propósito, que sean reyes y sacerdotes, para que sean representantes de Dios en la tierra, se encontraban en ese estado. Pero saben que no es muy diferente al estado en que se encuentra la sociedad hoy. Es casi diríamos que el estado en que se encuentra la sociedad hoy, la sociedad hoy es mucho peor. Pero también, tristemente, es el estado en que se encuentra la iglesia de Jesucristo. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser estar en medio nuestro vidas secas, ciegas, atadas, con esclavos de vicios, esclavos de pasiones, esclavos de sentimientos y de ataduras espirituales. Hay personas que se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, pero a veces pasamos años en que somos liberados de cosas que no nos dejan crecer. Y esto es realmente muy triste, muy triste, muy triste. Y forman parte, por decirlo así de alguna manera, yo no soy quien para juzgar, pero sí la palabra nos dice que si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos sido bautizados, hemos sido perdonados, formamos parte del pueblo de Dios, pero a veces no vivimos como pueblo de Dios, no vivimos como iglesia, no tenemos todo el potencial, ni desarrollamos todo el potencial que podemos desarrollar como pueblo de Dios, como iglesia, como llamados por el Señor. Yo quiero que leamos en la palabra de Dios tres pasajes bíblicos que se complementan unos con otros. Está en Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1, versículo 5 al 8. ¿Sí? Mateo 10 dice: entonces, llamando a sus discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos, y empieza a nombrar los 12 apóstoles o discípulos. El versículo 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad del samaritano no entren, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que hablábamos al principio del estado en que se encontraba Israel. Entonces Dios los manda, el Señor Jesús, Dios, los manda en una primera instancia a llevarles un mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, yendo prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Este mensaje que el Señor le mandó a predicar a los discípulos es un mensaje, como decíamos, a los del pueblo de Dios, a los del pueblo de Israel, a los que deberían ser un referente y una luz espiritual ante las naciones. Sin embargo, se encontraban atados de diferentes enfermedades, enfermos de lepra, muertos, muchísimos muertos espirituales, endemoniados, y gente atada por diferentes situaciones. Vamos a leer también en Marcos capítulo 3, donde nos habla de lo mismo, pero nos amplía un poquito la visión. Dice así, Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y empieza a nombrarlos los 12, a Simón, a Jacobo y a todos los demás. ¿Sí? Aquí nos amplía un poquito más. Dice que ya de todos los discípulos que él tenía, que andaban con él, que lo seguían, eligió a 12 y les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, y los envió. Y en Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos sigue ampliando un poquito este contexto de todo lo que estaba pasando en ese momento. Dice Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya nos habla previo al llamamiento, ¿sí? Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, y sigue, empieza a nombrar a los 12. Bien, de todos estos versículos que hemos leído, nos arma una idea bien clara de todo lo que pasó en ese momento. Podríamos decir entonces que, según lo que acabamos de leer en Lucas, Jesús se fue al monte a orar, un atardecer o a la noche. Pasó la noche orando al Padre porque al otro día tenía que tomar una decisión muy importante. Pasó la noche orando. Importante. Tuvo que tomar una decisión. Jesús, que es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía poder para sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, lo tenía todo el poder.
el que sabía que había venido a este mundo a morir en esa cruz para salvación. Sin embargo, cuando tuvo que tomar una decisión de elegir a quiénes iban a ser los que lo iban a acompañar y a quiénes le iba a delegar la autoridad y que iban a ser los primeros en formar la iglesia, se pasó la noche orando al Padre. Importante enseñanza. No es que dijo, bueno, a ver cuáles son los que tienen más capacidades, cuáles son los que son más líderes, cuáles son aquellos que tengo más afinidad, con esos muchachos con los que me llevo mejor. No, no, no. A ver los de mejor apellido, los que son más nobles, los que son más respetables, los que tienen más conocimiento. No, él llamó a los que el Padre le dijo. Él pasó la noche orando al Padre y con el Padre decidieron a quién iba a convocar. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando para tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas orando para elegir una compañera, un compañero que te va a acompañar toda la vida y que va a ser una persona que te va a proyectar a grandes cosas o que te va a atar a muchos problemas aquí en la tierra? Para elegir un amigo, para elegir un trabajo, para elegir emprender un negocio. ¿Cuánto tiempo pasamos orando nosotros? Pero bueno, no nos salgamos del tema. Jesús, siendo Dios, pasó la noche orando y en muchas oportunidades vemos que Él se retiraba y cuando los discípulos dormían, Él pasaba la noche orando al Padre. Entonces, punto importante es tener en cuenta que las personas que Dios elige, vos sos producto de oración también. Dice que en Marcos dice que llamó a los que Él quiso. En Marcos dice, y llamó a los que subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Importante también esto. Las personas que Él eligió son las que Él quiso. Él eligió por un motivo. Él eligió porque tenía un propósito para sus vidas. Si el Señor te eligió a vos, si formas parte de la iglesia, es porque Él quiso. Vos en una de esas tenés 14 años, 12 años, 20 años, 25 años, 40 años, y vos decís, o soy un niño, soy una criatura, o soy una persona que quiero disfrutar las cosas de la vida, pero en el fondo de tu corazón sentís que Dios te está llamando a algo, porque Él te eligió, porque Él quiso, porque Él te quiso. Aunque tengas 40 años y hayas desperdiciado muchas oportunidades en tu vida, aunque tengas 45, 50 o 60 años, si estás sentado mirando esta palabra, estás porque el Señor te eligió, porque Él quiso. En una de esas pasan los años y alguien descubre en las redes sociales o en internet esta prédica y el Señor te está diciendo a vos que estás ahí, que estás escuchando después de meses o después de años esta palabra y te estás preguntando por qué a mí, por qué Dios no me deja vivir mi vida y me persigue, es porque Él quiso. Porque Él quiso. Él te eligió porque Él quiso. Él pasó la noche orando y te eligió a vos. Él te dedicó mucho tiempo a elegirte. Sos especial para Él. Segundo, dice que vinieron a Él. No solo es la voluntad del que llama, sino la voluntad del que obedece, que se tiene que asociar, que se tienen que unir, que se tienen que poner de acuerdo para que las cosas sucedan. Él llamó y hubo 12 que Él llamó y que sí dijeron sí. Hubieran podido decir no. Alguno hubiera podido decir no. Y el propósito con ese que decía no se cumplía. ¿Cuánto tiempo hace que estás
sin decir sí, sin venir a Él, sin dejarte trabajar, porque mira lo que dice ahí, y estableció a 12, estableció, me gusta esta palabra, estableció, quiere decir que confirmó, que quiere decir que Él los nombró, quiere decir que Él les depositó confianza. Dice mucho esta palabra, estableció. A mí me da la idea establecer como un mojón importante. ¿Ha visto cuando una persona compra un terreno, que a veces se hacen loteos, el agrimensor o esa persona que marca los lotes, pone un mojón y dice, a partir de aquí, pone un poste, lo establece, le pone cemento, lo consolida y dice, a partir de aquí, vamos a marcar, a partir de aquí. Por eso me da la idea de consolidar, me da la idea de poner firme, me da la idea de darle todo el respaldo. Cuando dice estableció 12, para que estuviesen con Él, importante, por eso hablamos de que cuando el Señor nos llamó para trabajar en nuestras vidas, para que estuviesen con Él, para que pasasen tiempo con Él, para que sean formados por Él y para enviarlos a predicar. Por eso aquí está el doble propósito de la iglesia del Señor, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, porque tiene una misión. ¿Sí? Y dice el versículo 15 de Marcos capítulo 3, dice, y que tuviesen autoridad, esa autoridad delegada, esa autoridad que Él nos puede dar para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. El Señor le dio a los discípulos esa autoridad. Le dio a sus discípulos esa autoridad. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, le dio autoridad sobre las enfermedades. Y vamos a leer ahora en Mateo capítulo 10. Mateo 10. Volvemos un poquito, que dice algo más que nos amplía. Mateo 10 dice, entonces llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando habla de enfermedad, está hablando del cuerpo. Cuando habla de dolencia, habla de enfermedades del alma, producto de cosas que pasaron en nuestras vidas, que nos afectaron en el alma, en el ánimo, en nuestra identidad, en nuestra forma de ser. Y les aseguro que, así como en Israel había, en ese pueblo que había sido el pueblo elegido por Dios, el pueblo elegido donde el Señor se había manifestado con poder muchas veces, así como en Israel, en la época que Jesús vino, estaba en una oscuridad, en una decadencia espiritual, moral, económica, social. Hoy la sociedad está igual. Entonces el Señor nos ha dado autoridad para sanar enfermedades, pero también para sanar toda dolencia. Y hay dolencias en nuestros corazones. Y hoy lo triste es que, como decíamos al principio, la iglesia de Jesucristo, personas que vienen al Señor, no se terminan de sanar de las dolencias. Y a veces pasan años y años y años infructuosos. Años y años
sin poder avanzar, como si estuviéramos atados, anclados a un lugar, y el motor tira, pero el vehículo, ya sea un barco, ya sea un auto, no arranca, no avanza. Yo me hago la idea esta. ¿Ustedes vieron los globos aerostáticos? A mí me gustaría que un día volar en un globo aerostático para poder ver a las ciudades o al campo desde arriba y estar parado en esa canasta mirando para abajo. Pero esos globos aerostáticos se llenan con aire caliente, son gigantes y tienen como un calentador que les tira aire caliente y lo hace que se eleve. Pero antes lo amarran al piso en los cuatro puntas de la canasta y sueltan esas cadenas, sueltan esas sogas para que levante. Pero si una soga queda amarrada, si hay 4 y hay 3 se sueltan y una queda amarrada, el globo se levanta de todos lados, pero de un lado queda amarrado y se levanta y puede haber hasta un accidente grave. Muchas vidas son así. Están en el camino de Dios, pasan los años, tienen deseos de crecer, tienen deseos de avanzar, adquieren conocimiento, adquieren experiencia, adquieren relaciones dentro de la iglesia, pero están amarrados porque hay dolencias en el alma que no se terminan de sanar. Hay cosas que no se terminan de perdonar. Hay personas a las que no se termina de amar. No se ama definitivamente. Hay orgullos que no se terminan de matar. Hace un tiempo una persona me dijo, no puedo con mi matrimonio. Hace unos años, unos cuantos años. ¿Y qué pasa? Y cada uno tenemos nuestro carácter, no cedemos. Y ahí está el problema. No se fundieron, no murieron. Y llegó un momento que la persona comprendió. Y los dos comprendieron en ese matrimonio que debían morir para que puedan hacer un nuevo ser, que es ese matrimonio. Donde cada uno renuncia a sus deseos, caprichos, intereses, pensamientos, formación, y deciden fundirse, como se funde el metal en el fuego, se funde, que ya no se identifica qué es. El otro día estaba viendo cómo fundían aluminio, y metían en un recipiente, en el fuego, con un fuego bien fuerte, metían varias piezas de aluminio que eran piezas valiosas, podrían haber sido, tenían una forma, y se fundieron y quedó líquido. Y ahí no se pudo identificar cuál era cuál. Bueno, lo mismo el matrimonio. No sé por qué estoy hablando de esto, quizá a alguien le sirva. Ya van 30 minutos de prédica. En el matrimonio, como en la iglesia, necesitamos fundirnos, morir. Yo estaba pensando el otro día que un matrimonio es como un casamiento, es como un sepelio. Algunos dirán, no, qué exagerado. Cuando nosotros nos juntamos a un casamiento, en realidad, según la palabra de Dios, dice que se produce en ese momento una separación
entre los contrayentes y la familia. Entonces se corta esa relación de dependencia y empieza, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces a partir de ese momento mueren dos y nace uno. Y hay gente que pasa años y no murió. Y mientras más años pasan, más se separa, más se aparta y más difícil es morir. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Que el Señor pueda sanar las dolencias, porque esas dolencias se van acumulando, y como un dique de contención impide que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros como iglesia dejamos que las dolencias, que la decadencia espiritual, que la sequedad espiritual, que no tiene que ver con el conocimiento, porque hay personas que pueden poner conocimiento en su mente, incluido de la palabra de Dios, pero no tener la vida de la presencia de Dios. Entonces, esta es nuestra misión como iglesia, que está acentuada y específica en Mateo capítulo 20. Mateo 20. La verdad que esto de hacer Mateo 28. Mateo 28. Esto de hacer las prédicas por video es muy limitado. Tenemos un tiempo muy, muy acotado. Y hay cosas que el Espíritu me está diciendo en este momento que tengo que quizás abreviarlas mucho. Y no es lo mismo, no sería lo mismo si estuviera hablando con toda la congregación aquí presente y el Espíritu empieza a fluir y a orar. Podríamos parar, podríamos orar, podríamos dejarnos ministrar por Dios. Pero yo sé que lo que acabo de decir a muchos nos puede servir, siempre nos sirve, porque siempre el viejo Alejandro, en mi caso, o la vieja Adriana, en el caso de mi esposa, vieja de la vieja vida, ¿no? Quiere estar vivo, no quiere morir, queremos volver a nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, nuestras propias ilusiones, nuestros propios gustos. Y vieron que todos los matrimonios se separan cuando hay uno o dos que se despierta, se le despierta esas ganas de decir, y yo ya perdí mi vida al lado de esta, al lado de este, y me gustaría que como mis compañeras salir a cenar con ellas, como mis amigos salen a jugar a esto, a lo otro, y yo volver y yo acá metido. Ahora porque estamos en cuarentena nadie sale, pero normalmente siempre fue así. Entonces se nos despiertan y decir, ay, voy a volver a estudiar y voy a volver a realizarme en lo que quería, y que me casé y vinieron los chicos y no me dejaron. Le voy a contar una historia. Ay, Dios mío. Tengo un vecino. No voy a decir el nombre porque no nadie sabe el video. Cuando nosotros cuando nos fuimos a vivir a Uquillo, él se hizo la casa, se hizo un salón grande para trabajar. Iba la esposa, pero no le gustaba. Y él se hizo la casa ahí en medio del campo, ¿no? No todas las personas se adaptan. Él tuvo su sueño y la llevó a su esposa y no se adaptó. La esposa se quedó en Córdoba estudiando en la facultad. Y ya pasaron como 7 años. Y ya apareció otra mujer en la casa.
¿Y saben qué? Ya no vive con su mujer, ahora vive con su amiga. Porque esa amiga quiso quizás adaptarse a los sueños de ese hombre. Y una familia, un matrimonio, hijos, sufrieron el divorcio, la separación de sus padres. Entonces, cuando cada uno tenemos nuestro sueño y cuando no nos fundimos, cuando no nos morimos a nosotros mismos para que nazca un nuevo ser, el propósito se pierde. Lo mismo pasa con la iglesia. Hay personas que pasan años en la iglesia y siempre tienen una cosa en mente. Yo quiero ser esto, yo tengo este sueño, yo tengo esto. A mí me profetizó, vaya a saber quién y en qué estado, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que voy a hacer. Y se nos pone eso en la cabeza y andamos así como los caballitos y no miramos nada de todo lo que pasa alrededor y solo tenemos como objetivo, como meta eso. Y el Señor nos está diciendo, no, tengo otro plan para vos, mirá todo esto que quiero que hagas. Y nosotros miramos solo lo que queremos y no es lo que el propósito de Dios. Vamos a leer Mateo 28, dice el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ah, mira qué interesante esto. ¿Quiénes? Los 11, pero no había llamado 12. Ah, sí, llamó 12. ¿Y uno qué pasó? Y el otro fue Judas. ¿Qué pasó con Judas? Y Judas no se sanó. Quiero decirle algo. Judas no era peor que los otros. Ninguno de los otros 11 era mejor que Judas. Al contrario, casi podríamos decir que eran todos iguales o que había peores que Judas. También traidores, también de doble ánimo, también que dudaban como Tomás, también que negaron a Jesús. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que Judas no estaba sano. Me parece, me da la impresión que Judas nunca se dejó tocar por las manos del Maestro. Nunca se dejó abrazar. Nunca se dejó de decir, te amo, Judas. Siempre Judas me parece que fue como que quiso mirarlo de igual a igual a Jesús. Me da la impresión como que Judas, hasta inclusive el trato que hizo con los fariseos, con los maestros de la ley, fue un trato como diciendo, este no es el líder que yo quería y lo entrego. Este no es lo que yo pensaba, lo entrego. ¿Por qué? Porque él se sentía con una autoridad especial. Quizás porque haya sido una persona más noble en el sentido de tener apellido que los otros. Dice que los 11 que quedaron fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban todavía, pero le adoraron igual. Esto nos habla de que no siempre estamos totalmente sanos, pero si nosotros le adoramos, estamos en el camino correcto. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús había muerto en la cruz, había vencido a los poderes de las tinieblas, le había quitado el poder y las llaves de la muerte y del Hades, había descendido a los abismos, había predicado a las almas esclavizadas que habían muerto en la antigüedad, los había liberado a aquellos que murieron creyendo en el Mesías y los había presentado en gloria, y dice, y por consiguiente dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id o vayan
y hagan discípulos, está hablando de ser ejemplos de vida, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el bautismo, es la parte del pacto que nosotros hacemos con Dios. Es la muerte, es la declaración de muerte, el certificado de defunción que tenemos, el bautismo. Hemos muerto a la vieja vida, hemos sido bautizados, por eso no se puede bautizar un bebé, primero porque no es discípulo, y segundo porque todavía no tiene conciencia de la muerte, de haber muerto a la vieja vida espiritual. Entonces dice, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle que guarden todas las cosas que los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ya van 40 minutos, 41, 42. No quiero terminar, pero tengo que terminar. Hermanos, el Señor te llamó con un propósito. Hermano, vos que estás ahí, que estás dudando, vos que estás enojado, quizás con alguien de adentro de tu casa, debajo del mismo techo. Quiere decirte que la persona que se enoja con todo. Se enoja con lo de adentro, se enoja con lo de afuera, se enoja con lo de arriba, con todo. Se enoja con lo del edificio, se enoja con lo que duerme en la misma cama, se enoja con el que duerme en la pieza del lado, se enoja con el jefe, generalmente con el jefe y con el pastor y con la autoridad, y con quien más se enoja porque tiene un problema con la autoridad. Y como tiene problema con la autoridad, quizás es un problema que heredó por un problema con su padre, también tiene problemas con Dios. Y como tiene problemas con Dios, tiene una dolencia muy grande. Y eso como se extiende a todo, perdón el ejemplo que voy a usar, y se transpira en todos lados, aunque nosotros no querramos, se transpira, se siente, se percibe. Y el Señor quiere sanarnos a todos. Yo muchas veces me he encontrado con que la ira, el enojo, la violencia, la rebeldía me han traicionado y no me han dejado ser libre. Y eso habla de dolencias. Y usted me dirá, bueno, pero hace muchos años. No hace muchos años. No. Hoy. Porque siempre está esa raíz que nosotros tenemos que trabajar ahí. Primero en nosotros. Y si vos estás ahí y estás enojado, si vos estás ahí y estás ofendido, si vos estás ahí y estás sentido, no, yo no estoy enojado, a mí me duele. Bueno, si te duele es porque estás enfermo. Lo que no está enfermo no duele. Vos te prestas y no te duele. Ahora, cuando tenés una lastimadora, te prestas y duele, ¿cierto? Entonces, cuando está en una infección, duele. Entonces, a vos te duele porque hay una infección. Vamos a los pies de Jesús para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Lo primero. Y segundo, sánate, porque tenés un propósito. Tu vida tiene un propósito. Vos has sido llamado con un propósito. No pierdas más tiempo. Quiero decirte que las cosas han cambiado en el mundo y muy posiblemente por mucho tiempo, por algún tiempo largo, no volvamos a ser como éramos antes. De hecho, muchas cosas han cambiado. En los colegios no hay niños, en los colectivos no viajamos como antes, en los negocios no entramos como antes, en los bares, en los restaurantes, no podemos actuar como antes.
En los templos no estamos como antes. No hay deporte, no hay espectáculo deportivo, no hay teatro, no hay un montón de cosas. Y por bastante tiempo quizás no suceda. Pero no podemos dejarnos dormir. No te podés dejar dormir. Alrededor tuyo hay gente con mucha necesidad. Y el Señor te envió, y el Señor te dio autoridad, y el Señor te dio potestad a vos también. Te delegó esa autoridad para que vos puedas echar fuera demonios, sanar toda enfermedad, toda dolencia y predicar el mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Así que, primero, deja que Dios trabaje en tu vida. Rendite. Si te tengo que decir algo, te digo, rendite. No luches más. No luches más. No pongas más excusas. No des más explicaciones. No estés tan tenso. Rendite, relájate. Rendite en las manos de Dios. Y decirle, Señor, trabaja en mi vida. Quiero cumplir la misión por la cual me ha llamado. En una de esas tenés 15 años, en una de esas tenés 25, en una de esas tenés 40 o en una de esas tenés 60. Y en cualquier edad que tengas, podés decir una excusa. O todavía hay tiempo, o ya no tengo tiempo. O todavía hay tiempo, o ya perdí todo. No pongas más excusas. El Señor te necesita. Alrededor tuyo, si levantas la mirada, va a encontrar mucha gente con necesidad, a las cuales vos podés ayudar. Te invito a que cierres tus ojos para orar. Vamos a orar. Señor, Dios mío, te doy gracias. Gracias por tenerme en cuenta, Señor. Gracias por tenerme en cuenta. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por limpiarme. Y te pido perdón, Señor, porque siempre vuelvo a lo mismo. Siempre fallo en lo mismo. Siempre me equivoco en lo mismo. Siempre te niego en lo mismo. Señor, pero hoy entiendo que no es por ser perfecto que me llamaste, sino porque vos quisiste, porque vos querés trabajar en mi corazón, porque vos querés trabajar en mi vida, porque vos me querés sanar y porque vos tenés un propósito y un plan para mí. Yo te pido, Señor, te pido, Señor. Te pido que trabajes, te abro mi corazón, Señor, te abro mi corazón. Te abro mi mente para que trabajes, para que sanes, para que rompas toda esta estrategia del diablo, para que rompas, Señor, todo paradigma, todo concepto equivocado en mi mente. En el nombre de Jesús, que me hagas nuevo, que me hagas nueva, Señor. Y Señor, quiero vivir en el propósito que tenés para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y esta semana pensá en esto que hemos hablado. Quizás han sido palabras duras, quizás han sido palabras difíciles, pero pensá en esto. Dios te bendiga. Sky